Hola, 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 hola. ¿Cómo andan? Bendecidos en victoria. Qué bueno eh, encontrarnos con tanta necesidad que tenemos de orar, de compartir. Si bien en un momento uno ya se cansa de la virtualidad y de tantas conexiones y cosas, como también nos pasaba cuando íbamos a la comunidad, ¿no? Que quizás algún día yo, otra vez tomar el colectivo, otra vez tengo que ir a la oración. Y a veces también se nos hace como una rutina, ¿no? Y que nos pasa también con la oración personal, con todo lo religioso, con ir a misa. La, Cuando todo se nos hace una rutina y no disfrutamos de esa relación amorosa con Dios. Nos pasa con todas las relaciones, con la amistad, con las relaciones personales, interpersonales, de familia, de amistad. Cuando hacemos algo regularmente es como que a veces perdemos eh, ese gusto, ¿no? Por lo menos a mí me pasa, yo sé que a muchos de ustedes quizás también le pasa lo mismo. Y bueno, ese tiempo de tomar distancia también para sentir esa necesidad, ¿no? De saber que bueno, que es parte ya fundamental de nuestra vida y de nuestra fe para cada uno de nosotros, es ese estar en comunidad, ese orar en comunidad, ese poder levantar la voz, levantar las manos, los ojos al Señor y poder compartir la vida, ayudarnos a compartir la vida de fe a cada uno de nosotros, entre nosotros. Porque siempre cuando uno cae, el otro lo levanta, nunca estamos todos caídos o todos levantados todos juntos. El Señor no permite eso. Lo mismo sucedía en el pueblo de Dios, ¿no? Cuando algunos estaban desesperanzados, siempre había otros para darle esperanza, ¿no? Cuando algunos ya creían que nada era posible, siempre había otro para darle testimonio de que sí, de lo que el Señor había hecho en su vida. Así que es fundamental entonces este compartir que tenemos. Y vamos a compartir un poco. La iglesia nos pone en este itinerario de la cuaresma, ¿no? Que yo les dejaba un mensaje la semana pasada. Oración, ayuno, limosna, conversión, arrepentimiento. Pero hoy tenemos que verlo al modo carismático, que no es que cambie, pero sí cambia nuestra visión. Porque el Señor quiere la conversión, pero Él quiere que no dejemos de hacer aquello para lo que Él nos puso en este mundo. Y Él nos puso y nos regaló dones. No tenemos que perder nunca de vista, como carismáticos, que uno de los grandes males que la iglesia ha tenido muchas veces, no en su totalidad, porque la iglesia nunca dejó de manifestar los dones, pero sí a gran escala, y lo tiene hoy también, es que se sirve al Señor, pero no se manifiesta ese poder de los carismas y de los dones muchas veces. Que no es en cosas extraordinarias, pero sí hasta lo mismo ordinario, los servicios más sencillos, tienen que manifestar el poder de Dios, es decir, la gracia de Dios que se manifieste transformando los corazones. Y no podemos nosotros como carismáticos dejar olvidarnos que es fundamental para nuestra conversión manifestar esos carismas, no esconderlos, no olvidarlos, por el tema que sea, por vergüenza, por vagancia, por miedo, porque ni sabemos que los tenemos, porque no los vamos dejando de ejercitar, porque creemos que no son importantes, porque nos convence el enemigo de que somos más humildes si no lo hacemos, y tantas tonterías, ¿no?, que a veces nos pueden pasar por la cabeza. Así que vamos a abrir la palabra de Dios, los invito, en la primera carta de San Pedro, capítulo 4, versículo 7. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 7. Y
Pedro esto lo escribió hace 2000 años. Dice, ya se acerca el fin de todas las cosas. Ya les parecía el fin del mundo quizás a ellos. O el fin de... Se veían en un momento de tanta persecución, la iglesia perseguida, para matar a los cristianos, para hacer desaparecer la fe sobre la tierra. Lo perseguían los judíos, lo perseguían después los romanos. Que ellos veían como que esa segunda venida de Jesús era algo muy inminente. Muchos lo percibían así. De hecho, San Pablo tiene que amonestar a algunos cristianos porque ya no trabajaban, no hacían nada, porque estaban esperando que Jesús volviera por segunda vez. Y San Pablo le dice, no, va a volver, pero bueno, tienen que ocuparse de las cosas de este mundo y también de trabajar con sus propias manos para ganar el pan, como yo mismo lo hago, dice él. Así que este modo pandemia que estamos viviendo también nos hace recordar que está cerca el fin de todas las cosas, porque 1000 años, 2000 años, 3000 años como humanidad no es nada. Y en nuestra vida podemos tener 30, 40, 50, 60, 80, pero ¿cuánto más nos queda por vivir? Cuando uno ve la muerte de cerca, ve a alguien que muere, un familiar, o la enfermedad, o la debilidad, o le toca estar internado, se da cuenta y tiene esa experiencia, como en la Biblia tantos la han tenido y lo escriben en los libros de la sabiduría, los libros de los salmos, que el hombre es polvo, que la vida es un soplo, para qué afanarse, ¿no? Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice Coelet, dice el libro de la sabiduría, ¿no? ¿Para qué te afanas? Si Jesús mismo también habla de eso, ¿para qué juntas tantas cosas si mañana mismo van a reclamarte tu alma? Es decir, por un lado, la Cuaresma nos pone la Pascua frente a esa realidad. Todo lo que vivimos ahora se va a acabar. Por eso, ¿para qué apenarnos por todo esto momentáneo tan pequeño? Y a todos nos pasa que nos parece que va a ser eterno, pero esto es un soplo. Entonces, la Cuaresma nos invita, así como al pueblo de Israel que viajó por el desierto ligero de todo, porque para viajar todos los días por el desierto no tenían casa, vivían en chozas, por eso tienen la fiesta de las chozas, de las tiendas. Es decir, no tenían más que una muda de ropa, el agua, el maná tenían que recibirlo día a día, el agua también era algo que no tenían, no había nada permanente. Por eso esa imagen que la iglesia nos pone, que somos peregrinos en la tierra, es decir, que acá no está nuestro lugar final. Y a veces hemos perdido, por miedo a un espiritualismo, a un cielismo, hemos perdido la iglesia de fijar el corazón en esto. Y tenemos una iglesia muy materialista. Estamos todo el tiempo con los pobres, con que vamos a cambiar las realidades sociales. Y cuando a Jesús le insisten en ese tema, dice, pobres van a tener siempre entre ustedes. Y de hecho se ocupaban de eso, y Jesús con las donaciones, con lo que recibía, compartían con el que no tenía, pero ese no era el centro de la predicación, era el reino, la venida del reino. Esto se acaba y viene otra cosa. Esto es lo que nos dice hoy San Pedro. Ya se acerca el fin de todas las cosas. Todo esto se acaba. Este trabajo que tengo se va a acabar. Esta jubilación de porquería que tengo se va a acabar. Te vas a ir al cielo y no vas a necesitar más jubilación, no lo vas a cobrar más. Esta enfermedad que tengo se va a acabar. O te vas a sanar o te vas a ir al cielo, se va a acabar. Este vecino hincha que se va a acabar. Este gobernante que tenemos se va a acabar. Se acabó el Imperio Romano, que parecía que no se iba a acabar nunca, que iba a destruir la iglesia. Se acabó. Se acabó Hitler, que parecía que iba a destruir el mundo. Se acabó. No se acabó. El comunismo vuelve a resurgir, pero se va a acabar. Es decir, ¿dónde está tu corazón? ¿En el cielo? ¿En lo que nunca se va a acabar? ¿O en lo que se va a acabar?
Eso es lo primero que nos hace poner la vista, que nos tenemos que revisar nosotros, y vamos a ver indicadores. Cuando estás tan preocupado que no podés orar, cuando perdés la paz, es porque se ha enfermado nuestro corazón mirando lo que se va a acabar y no lo que es permanente. Esa es nuestra vida en el Espíritu. Morir a la carne, que habla San Pablo, tiene que ver con esto, en dejar lo efímero. El pecado nos hace poner la vista en eso, en lo efímero, en lo que se va a acabar. Por eso en el Génesis había dos libros, dos árboles, el de los frutos de la vida, que era eterno, y el otro, el fruto del conocimiento del bien y del mal, que era de lo que se iba a acabar. Y el demonio les hace creer a Adán y a Eva que si conocían el bien y el mal, es decir, si se metían en lo efímero, si el centro de su vida era lo que iba a pasar, ellos iban a ser como dioses. Y no está la alegría de nuestra vida en lo pasajero, en lo que se va a acabar, sino en lo eterno. Por eso, como se acerca el fin de todas las cosas, y como nuestra vista tiene que estar en lo eterno, San Pedro, nuestro primer pastor después de Jesús, nos dice que seamos juiciosos. Dice, por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense a la oración. Por eso sean ustedes juiciosos y dedíquense seriamente a la oración. Sean juiciosos y sean sensatos. Porque si yo quiero poner mi mirada en la eternidad, en lo que no se acaba, tengo que dedicarme seriamente a la oración. O sea que nos podemos dedicar a la oración, pero no seriamente. ¿Cómo nos dedicamos seriamente a la oración? Cuando uno se toma algo en serio, no lo abandona por otra cosa. No lo hace de manera displicente. Por eso la Cuaresma es un momento para revisar nuestra dedicación a la oración. Y para todos Dios tiene la solución. No puedo, no tengo tiempo. Mentira. Siempre tenemos tiempo. Aún si no lo tuviéramos por las cosas que la vida nos pone, el Señor nos hace orar hasta dormidos y nos damos cuenta por los frutos que produce. Dedicarse seriamente, es decir, con asiduidad, con el corazón, con ganas de mejorar esa oración, con entrega, seriamente, movidos y motivados por el Espíritu Santo, dejándonos mover. Lo primero entonces para poner la vista en el cielo es dedicarse seriamente a la oración. Entonces, hermano, todos los que nos queremos dedicar a la oración, sabemos de las dificultades que es entrenarnos en esa oración. Y entonces, ¿cuál es el secreto de la oración? Cuando a Jesús le preguntaron, Señor, enséñanos a orar, Él dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro, que estás en los cielos. Y ahí ya tenemos el gran secreto para toda oración. Primero, tiene que ver con una relación. Padre, Hijo y nuestro. Una relación comunitaria con Dios. Aún tu oración personal es en plural. No nos enseñó a orar Padre mío. Uno de los grandes secretos de la oración es que no ores vos,
es que ores como parte de todo un pueblo, como parte de toda una comunidad, como parte de toda una iglesia, como parte de toda tu familia. Cuando la oración deja de ser egoísta, de yo a nosotros, tu oración cambia radical y sustancialmente, se hace poderosa. Porque Dios, cuando decís nuestro, cuando hablas en plural, cuando estás hablando sacerdotalmente, representando a muchos, los oídos de Dios están mucho más abiertos que cuando decís Padre mío. Y bueno, ya decir Padre, es decir, no es una relación de empleado. Señor, yo hice esto, vos me debes esto, ¿no? A veces tenemos esa relación, el Señor la va purificando. No somos ni empleados, no somos trabajadores, no somos mendigos, somos hijos. Y redescubrir en la oración esa relación. Jesús dice, si ustedes que son malos le dan buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo le dará Espíritu Santo a los que se lo pidan? Ninguno de ustedes, si un hijo les pide un pan, le da una piedra. Si le piden carne, le da una serpiente. Y ustedes son malos y saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuánto más el Padre del cielo? Entonces, esa oración es una relación, dejarse amar por el Padre y amar al Padre. De nuestra parte, la sumisión, la obediencia, como Jesús, hágase tu voluntad. Aunque esté en un momento de cruz y no entienda por qué está pasando lo que está pasando, pero va a venir la resurrección. Mi Padre quiere lo mejor para mí. El Padre me va a dar lo supremo, lo sublime, lo eterno, lo santo, lo puro, lo glorioso. Entonces la oración es una cuestión de fe en ese Padre amoroso. Y la oración es una cuestión de confianza filial como hijo. En eso será mi crecimiento en la oración. Y cuanto más confianza, el Señor entonces más se gozará en nosotros. Cuando confiemos en Él. ¿Y cómo confiamos si no es en los momentos de oscuridad, en los momentos de dolor, en los momentos? Y la oración tendrá esos días donde nos duele el corazón, donde nos encontramos con la limitación psicológica, psíquica, física. Pero Jesús también oró así en la cruz. Jesús oró así en Getsemaní. Y en ese combate espiritual hay un hágase, que es donde se rinde el corazón, donde ya no pelea y le dice a Dios, hágase. Y ahí entonces se produce el despojarse de todo lo temporal. Jesús se despojó de sus amigos, de sus discípulos, de su madre, de todas las cosas buenas, lindas y hermosas en las que había disfrutado en esos años. Aún ya se había despojado de ser Dios, haciéndose hombre, pero aún como hombre se despojó de todo lo que un hombre posee, aún de sus vestiduras, porque en la cruz ni siquiera quedó con ese paño Jesús estaba desnudo. A los crucificados, para humillarlos, los desnudaban totalmente. Jesús quedó, el puro, el santo, quedó totalmente desnudo delante de todo el mundo. Se despojó de su carne, de su sangre, de toda dignidad, de todo amigo. Todos lo abandonaron. Y aún se despoja de su madre, cuando le dice a Juan, hijo, he aquí tu madre, madre, he aquí a tu hijo. Se despoja de todo.
para ir totalmente desnudo a la eternidad. Y la vida hemos venido, hermanos, para despojarnos. Pero dando es como se recibe. Muriendo es como se resucita. El Señor nos llama a nuevas realidades. Entonces despojémonos de nuestros miedos, despojémonos de todo aquello que nos ata y animémonos a ser libres. Aprovechemos la oportunidad que Dios nos da en esta Cuaresma para ser libres, dedicándonos seriamente en la oración a despojarnos de todo, a decirle: Señor, hágase tu voluntad en mi vida, no lo que yo quiero. Y entonces dice ahí en el versículo 8 de esta primera carta de Pedro, capítulo 4, haya sobre todo mucho amor entre ustedes, porque el amor perdona muchos pecados. En esta pandemia, y seguramente yo sé que muchos es muy difícil salir de su casa y, por ejemplo, ir a confesarnos. Primero, conseguir un cura que te confiese. Tenés que buscar en un pajar, una aguja en un pajar. Segundo, animarte, ponerte cerca, hablarle, me contagio. Bueno, ojalá lo puedas hacer en esta Cuaresma, si tienes la oportunidad. Pero fíjense qué hermoso que el principio, más allá del sacramento, que es algo tremendo, hermoso y poderoso que Dios nos regala para recibir eficazmente esa gracia, pero no tiene sentido si no parte de un corazón que está relacionándose, aprendiendo a relacionarse, a crecer en el amor mutuo. Porque el amor perdona muchos pecados. ¿Por qué? Porque cuando uno ama, uno perdona. Y la única manera que Dios te perdona es perdonando. Por eso el Señor dice que haya amor entre ustedes, que haya perdón entre ustedes, que haya misericordia entre ustedes, entre vos y tu familia, entre vos y tu vecino, y entre los otros hermanos en Cristo. Que bueno, ahora nos podemos llevar mucho mejor porque no nos vemos seguido, ¿vieron que? Cuando uno está en un contacto estrecho, conoce más las miserias y las cosas no tan santas ni no tan buenas de cada uno. Se dan los roces en la convivencia. Se da el que no te gusta la forma de hablar, de ser, de decir, de mirar, de tal o cual. Y se producen, siempre se han producido, no en nuestra comunidad, pero en otras comunidades sí, roces, desencantos. Decir, este servidor, este es de la pastoral, este es el coordinador de la comunidad, mirá lo que hace, mirá cómo reacciona. ¿Se acuerdan del Papa cuando le pegó a la pobre china que la quería arrancar el brazo para que lo toque? Todo el mundo, mirá lo que hizo. Y ahora le saltó su humanidad. Así como estamos lejos por la pantalla, es más difícil. O más fácil, digo, no molestarnos por lo que el otro hace, o dice, o cómo reacciona, cómo se mueve. Entonces, oración, caridad, amor, misericordia. Abrir el corazón a la miseria del otro. Dice después, recíbanse unos a otros en sus casas. Ellos estaban en un momento difícil de persecución y quizás uno se tenía que escapar y lo tenían que recibir en otra comunidad, en otro lugar, sin murmurar, sin hablar mal de nadie. Entonces, amar, recibir. ¿Cómo podés recibir hoy? No hay coronavirus, no podemos recibir a nadie en casa. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo haces para recibir hoy al hermano que lo necesita? Tenés que escucharlo. ¿Cómo haces hoy para abrazar al hermano que lo necesita? Bueno, hay que buscar las maneras. Si no lo podemos hacer físicamente, tenemos que hacerlo de algún modo. Estar dispuestos a recibir en nuestras casas, en nuestros corazones, en nuestros teléfonos,
en nuestro tiempo, en nuestros oídos, en nuestra mirada, aunque sea a través de una videollamada, sin murmurar, sin juzgar a nadie, sin pensar por qué hizo lo que hizo, por qué no lo hizo, mira cómo está, mira por qué. Cuando alguien nos cuenta, lo primero que pensamos, no, porque vos tenés que hacer esto. Yo soy débil, yo también caigo, yo también tengo mis días oscuros, yo también tengo mis días tristes, mis épocas, y las he tenido largas. Así que puedo entender al que esté pasando eso. Qué bueno que el Señor me permitió pasar momentos donde yo no me entendía a mí mismo. Entonces tampoco necesito entender a alguien que está sufriendo, simplemente recibirlo, sin murmurar, acompañarlo. Y dice, como buenos administradores de los diferentes dones de Dios, cada uno de ustedes sirva a los demás según lo que haya recibido. Sirva a los demás según lo que haya recibido. Hermano, ¿qué dones recibiste? ¿Los estás usando? ¿Los estás administrando bien? ¿O los estás retaseando? A veces creemos tener la excusa. Pero Dios, aún en medio de todas nuestras dificultades, aún en medio de todos los problemas temporales de esta vida, siempre nos da la oportunidad de darnos, de dar lo que Él nos dio. A veces no como nosotros queremos o pensamos o se nos ocurre. Tenemos que descubrir en esta etapa de la vida, en este momento, qué oportunidades nos da Dios para servirlo, cómo y de qué manera. Entonces, para esta Cuaresma, oración, para esta Cuaresma, caridad, amor, que se transforma en servicio con los dones que Dios nos dio, porque es el servicio más eficaz. Dios nos llama a servirlo. ¿Y qué podemos dar si no tenemos nada? Pero si damos de lo que Dios nos da, entonces sí. ¿Por qué, hermanos? Porque nos decía cuando empezábamos la palabra hoy que ya se acerca el fin. Y yo les decía entonces que tenemos que mirar lo que no se acaba, lo eterno. La Cuaresma nos lleva a eso, nos lleva a la Pascua, a mirar la eternidad, a deshacernos de todo lo que, el lastre que no nos deja peregrinar libremente, felizmente y alegremente hacia el Señor. Y entonces los dones vienen de lo eterno, es aquello que baja de la eternidad, se mete en nuestra temporalidad y sirve a los hermanos en esta temporalidad para llevarlos a la eternidad. Es decir, es la conexión con lo eterno, con Dios, sea una canción, sea una palabra de Dios, sea una palabra de consuelo, sea una palabra de conocimiento, una palabra profética, una oración profética, una escucha desde el Señor, un servicio, cualquiera, hacerle cualquier servicialidad a alguien que lo necesite, que esté necesitado de un cuidado médico, de una compra de algo, de un acompañamiento físico, espiritual, material, aún lo que damos materialmente, que el Señor nos regala, el don de compartir lo material que tenemos. Pero tiene que estar hecho en el Espíritu, tiene que descender desde el cielo. Yo tengo que reconocer que el Señor me lo ha dado para donarlo y porque yo puedo aún materialmente darlo a alguien y eso lo usa para pecar. Y entonces, ¿para qué sirvió ese don material? Si yo le doy algo a alguien para que vaya y se emborrache o se drogue, ¿de que ese don vendrá de Dios, eso material? No. Humanamente, sí, le di algo y lo importante, lo material, lo espiritual, lo
lo moral, lo intelectual, todo, muchas cosas que podemos compartir, los dones que el Señor nos ha dado, pero movidos y motivados desde el cielo, como un don de Dios, no como algo meramente material o meramente humano, sino sobrehumano. La renovación carismática le recordó a la iglesia y nos recuerda a nosotros que Dios vive en el mundo de lo sobrenatural, que entra en lo natural para volver a llevar al hombre a lo sobrenatural, a la eternidad. Un Dios eterno que se mete en la temporalidad para llevar al hombre a la eternidad. Y los dones, los carismas que el Señor nos da, nos recuerdan eso y nos ayudan a vivir eso. Que el Señor entonces, en este tiempo de Cuaresma, nos ayude a eso, a no olvidarnos de la eternidad, a sumergirnos en la oración en la eternidad para poder llevar con los dones que Dios nos dio a nuestros hermanos a esa eternidad, a apuntar a esa eternidad. Y entonces la tristeza, la depresión, los miedos, las amarguras, todas esas cosas que vienen de cuando nosotros nos centramos en lo que se va a acabar, vayan desapareciendo. Nos vayamos liberando nosotros y nuestros hermanos porque hemos apuntado nuestras antenas, nuestra alma y nuestro corazón a lo que vale la pena, a la eternidad.